En esto de pensarnos en diferentes miradas en relación a las cosas que nos van sucediendo, hoy te quiero traer un tema del cual hablamos mucho y que en la práctica a veces no sabemos diferenciar, no sabemos distinguir, y es la violencia de género. La violencia de género naturalizada en nuestras cabezas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, porque la realidad es que, viste que acabamos todo el tiempo de paradigmas, está dentro de ese viejo paradigma en el cual fuimos educados, educadas, está dentro de ese paradigma que todavía hoy nos integra. Con lo cual podemos distinguir muchas veces con facilidad los casos extremos de violencia de género, cuando aparece un femicidio, cuando aparecen golpes visibles, y en consecuencia ahí detectamos con claridad que hay hechos de violencia. Sin embargo, como no estamos naturalizadas con los elementos que integran esa violencia, y sí estamos naturalizados con esas manifestaciones sutiles que están en nuestra vida diaria todo el tiempo y en nuestra forma de vincularnos todo el tiempo, muchas veces nos faltan recursos para identificarla. Y es eso lo que te quiero compartir hoy. Mira, la manera de empezar a tener vínculos diferentes, vínculos en los cuales de verdad haya igualdad desde el principio y en los cuales estemos hablando seriamente de cómo abordar los casos de violencia que no son tan simples de detectar y de los cuales no es tan simple salir. Es importante que tengamos presente que la violencia de género es algo estructural porque tiene que ver con el poder que ejerce un género sobre otro y que está manifestado en múltiples actividades, en múltiples momentos de la vida diaria. Es decir, estamos acostumbradas a que ese poder masculino sobre el género femenino sea lo natural en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de vincularnos. Y hoy quiero detenerme ahí, en los vínculos que tenemos. Damos muchas veces por sentado que la forma de vincularnos es de determinada manera y esa manera aprendida tiene que ver con una forma en la cual hay un poder ejercido por el género masculino sobre el femenino que damos por natural, que damos por sentado que las cosas son de esa manera. Y lo damos por sentado mujeres y varones. Entonces nos es muy difícil movernos de esa vieja estructura. Y aceptamos situaciones en las cuales hay una violencia en general psicológica, muchas veces física, pero psicológica, que no sabemos detectar. Entonces te quiero traer eso hoy para que empieces a estar un poco más atento, un poco más atenta a esas situaciones. Y para que también empieces a tener una cabal idea de que esto no es algo tan simple de manejar voluntariamente. Hay personas vinculadas con el desarrollo personal, hay gurúes que hablan del empoderamiento, de esto de hacerse cargo de la vida de uno y tal, y que en consecuencia minimizan esta cuestión de qué hacer frente a la violencia, porque la toman como algo que, bueno, podés correrte de ahí y listo, y ya está. Podés declarar que no querés más eso y ya está. No es tan simple. Hay algunas declaraciones que podemos hacer en nuestra vida que pasan exclusivamente por nosotros y que nos pueden dar más, menos trabajo y los podemos efectuar. El fenómeno de la violencia, y hablo de fenómeno porque por la magnitud que tiene, es algo bastante más difícil de ser afrontado a solas, de ser afrontado como cuestión de decisión y listo. Porque la realidad es que la violencia te termina socavando, por ejemplo, la violencia psicológica te termina socavando en tu integridad emocional, en lo que vas siendo, en cómo vas viviendo. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo correrte con tanta facilidad? Mira, cuando inicias un vínculo y resulta que te sentís dentro de una forma que no es la tuya habitual, cuando te empiezan a decir qué hacer, cómo vestirte, cómo expresarte, cómo sería la manera adecuada de hacer las cosas, cómo vincularte, cómo te empiezan a dar unas pautas que hacen que vos no seas vos, hay violencia psicológica. Cuando tenés un vínculo en el cual te sentís invadida y el otro decreta de qué manera va a ser la forma de vincularte, estás en un vínculo violento. Cuando te empiezan a criticar y todo lo que haces está mal, es violencia. Cuando se termina un vínculo y el otro lo decide de una manera unilateral y no te da ninguna explicación, no te cuenta nada, es una manera violenta. Cada vez que no te contestan mensajes, es violencia. Esos famosos vistos son violencia.
Cuando te bloquean es violencia. Cuando no te escuchan es violencia. Cuando te pretenden imponer una visión de algo es violencia. Cuando te quieren explicar cómo las cosas son es violencia. Es una violencia que a veces cuando la nombramos como tal parece que estamos siendo exageradas, ¿viste? Porque es como, salen con la violencia todo el tiempo. Bueno, sí, porque es una forma de vincularnos que aprendimos desde la violencia, desde una violencia estructural, que nos atraviesa y que por lo tanto no la detectamos y que la damos por normal, la damos por natural, la damos por eso que como los vínculos son. ¿Y sabes qué? No son así. Cada vez que alguien viene y te dice que deberías hacer de otra manera, está siendo violento con vos. Y vos fíjate que es algo que las mujeres tomamos mucho de los varones. O sea, es algo que se da de un lugar para el otro, porque tiene que ver con esto que aprendimos, con esta forma violenta en la cual fuimos criados, esta forma violenta que nos vende la sociedad, esta forma violenta está vinculada con los ideales de belleza, con esto de cómo tenemos que estar, esto de cómo tenemos que ser, con esto de la cantidad de cosas que debemos abarcar, con esto de la cantidad de cosas que debemos soportar las mujeres porque somos mujeres. Todo eso es un circuito violento, sutilmente violento muchas veces, tan sutilmente violento que no lo sabemos ver. Entonces, hoy lo que te quiero compartir es empezar a mirar con atención. Porque ¿sabes qué pasa con esto? Muchas veces soportamos vínculos violentos, de una violencia que no se nota, que es sutil, que está por abajo, que está en lo emocional que te van transmitiendo, y terminamos las mujeres después reaccionando de alguna manera que quizá es visiblemente detectable como violencia, porque quizá nos enojamos o decimos alguna palabra en tono de voz más elevado, y pareciera que las violentas somos nosotros. Y sale el mote de la loca, de la que se enoja con cualquier cosa, de la que hace tal o cual cosa. Y resulta que había algo que estaba originando esa reacción que es casi de supervivencia en nosotras. Entonces, y lo cuento esto amorosamente, no para salir a señalar a los varones y decirles che, sino para que todos, todas empecemos a prestar atención a esos vínculos que tenemos, a esa manera en la cual nos relacionamos, esos vínculos de poder que damos por sobreentendidos, esos vínculos en los cuales dejamos que el varón haga determinadas cosas que son violentas y que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces hoy te invito a eso, a que observes tu vida en distintos roles, en distintos aspectos, y empieces a mirarlo con otros ojos, con unos ojos en los que no esté esa vieja forma que nos hacía dar por sentado el poder de un género sobre otro. Pensate diferente y míralo diferente. Mirá cada uno de esos roles que vas desempeñando, cada uno de esos vínculos que tenés, revisá los que tuviste antes y vas a ver que vas a encontrar formas violentas si lográs ponerle a tus ojos un cristal que te permita ver desde un lugar de igualdad. Te propongo eso. Empecemos a tener vínculos en los que haya igualdad.